Todos sabemos quién fue Moshe, el libertador, el profeta, el hombre que habló con Dios cara a cara. Pero pocos conocen su familia. ¿Quién fue realmente su esposa? ¿Por qué desaparecieron sus hijos de la historia? ¿Y cómo es posible que el hombre que le entregó a su pueblo la ley haya nacido de una unión prohibida por esa misma ley? Amigos, hoy desde el mismo desierto donde Moshe comenzó su camino, vamos a revelar lo que la Biblia por lo general no dice. Los secretos, los silencios y las contradicciones sobre Moshe, el líder de Israel. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos, porque sí, aquí acampó en este desierto del Negev Moshe y el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Amigos, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. Aquí abajo del video pueden verla, cliquear, entrar y llevarse cosas desde Tierra Santa a vuestras respectivas casas. ¡Empecemos! Amigos, por si no les dije, estamos caminando o vamos a caminar por un Nahal, un valle, un río seco que se llama Yemin, y vamos a comenzar con la esposa de Moshe. ¿Quién fue realmente? ¿Qué sabemos de ella? ¿Y por qué la Biblia parece ocultarla, silenciarla, casi borrarla? ¿Coinciden conmigo? Muchos conocen su nombre, Tzipora, Séfora, pero muy pocos conocen su historia completa, y menos aún los misterios que la rodean. El primer misterio es acerca de su origen. El texto dice que era hija de un sacerdote de Madián, un hombre llamado Jetro. Pero en Números 10:29, ese mismo hombre es llamado Yobab ben Reuel. Entonces, ¿quién era realmente su padre? Yitro, Reuel, Yobab. ¿Tenía un solo nombre o varios roles? ¿Y por qué esa confusión? Nada es casual en la Biblia. Segundo misterio, su desaparición. Tzipora aparece al lado de Moshe en su regreso a Egipto, pero de repente desaparece. No la acompaña cuando enfrentó al faraón durante las plagas, ni al cruzar el mar. Solo más adelante se dice que Yitro, su padre, trajo a Tzipora, la mujer de Moshe, después de haber sido despedida. ¿Despedida? ¿Cuándo? ¿Por qué la envió lejos entonces? ¿Fue por protección o por vergüenza? Increíble, ¿verdad? Tercer misterio, el episodio para mí más oscuro. Moshe estaba en el camino y de repente Dios quiso matarlo. Sí, al mismo Moshe que acababa de ser elegido. Y en ese instante es Tzipora quien toma una piedra afilada, circuncida a su hijo y detiene la ira divina. ¿Qué ocurrió ahí realmente? ¿Por qué Dios estaba a punto de matar a su propio emisario? ¿Qué sabía Tzipora que Moshe ignoraba? Y no es todo. Algunos sabios creen que la mujer de Moshe ni siquiera era Tzipora en todos los pasajes, porque en Números 12:1, Miriam y Aarón criticaron a su hermano Moshe por la mujer cushita que había tomado. Cush en la Biblia es Etiopía. ¿Acaso Moshe tuvo otra esposa entonces? ¿Era Tzipora una negrita? ¿O hay aquí otra historia borrada por la tradición? Y hay más. ¿Por qué Tzipora nunca habla? ¿Por qué no la vemos defendiendo a su esposo ante el faraón, ni cantando en la orilla del mar, ni aconsejando, ni profetizando, ni siquiera llorando su ausencia? ¿Por qué no sabemos cómo murió? ¿Por qué no sabemos dónde está enterrada? Amiga, amigo, tal vez Tzipora no fue olvidada por accidente. Tal vez representa algo mucho más grande, el silencio de las mujeres que sostuvieron a los líderes desde las sombras. El borrado simbólico de quien salva, pero que no figura. La extranjera que entra en el pueblo elegido, pero a la que no se le concede voz. Pero también puede haber otro motivo. Moshe fue el hombre que hablaba con Dios cara a cara, ¿verdad? Pero fue también el hombre que no era hombre de palabras, como nos dice la Biblia. Tal vez su historia de amor también fue silenciosa, o quizás eligió proteger a su esposa del ruido de la historia. O tal vez, como sugiere la tradición etíope, Tzipora regresó con sus hijos a África y allí siguió una vida paralela, invisible para las crónicas de Israel. Lo cierto es que sin ella Moshe habría muerto en la posada del camino. Sin ella sus hijos no habrían recibido el pacto y sin ella la historia de la redención habría tenido un corte literal que solo una mujer extranjera supo hacer.
Y esa es tal vez la enseñanza más poderosa, que a veces los mayores secretos de la Biblia no están en los milagros ni en las plagas, sino en los silencios, en las ausencias, en las mujeres que no fueron reinas ni juezas ni profetisas, pero cambiaron la historia. Hoy quiero, por medio de este video, honrar a esa mujer que no tuvo altar, ni fiesta, ni linaje, pero tuvo coraje, tuvo fe y tuvo el instinto de una madre que comprende a Dios, incluso cuando Él, Dios, no habla. Antes de pasar a los padres y hermanos de Moshe, quiero pedirles un favor. Si les gusta el material que hago, no dejen de suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada. Para mí vale oro. Ahora sí, hablemos de la familia donde nació. Como les dije al principio, es una historia muy rara. Su papá se llamó Amram y su mamá Yochebed, y aquí viene lo primero que nadie explica. Eran tío y sobrina. Sí, Amram tomó por mujer a su tía Yochebed, algo que hoy suena raro, pero que en aquel momento no estaba prohibido. Recién con la ley dada más adelante, ese tipo de uniones se consideraron incesto. Entonces, la pregunta es cómo puede ser que el hombre que nos entregó la ley nació de una unión que luego fue prohibida por esa misma ley. Raro, ¿verdad? Segundo dato curioso, Yochebed ya era bastante mayor cuando dio a luz a Moshe. Eso no es raro, es muy común en la Biblia. No sabemos su edad exacta, pero se la menciona como una mujer fuerte, decidida y experimentada. De hecho, la historia nos dice que cuando nació Moshe, lo escondió durante 3 meses para que no lo maten los egipcios. Y cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una canasta, lo dejó flotar por el Nilo y puso a su hija Miriam a vigilarlo desde lejos. Esa fue una jugada de estrategia total. O sea, esta madre no solo no se quebró en un momento de crisis, sino que ejecutó un plan increíble que terminó con su hijo adoptado por la hija del faraón. Una madre, se podría decir, con nervios de acero. Si hablamos de los hermanos, Miriam, la hermana mayor, es todo un personaje. Fue profetisa, valiente y clave en varios momentos de la historia del Éxodo. Pero sí, es verdad, tuvo su momento de caída también. Se unió al hermano mayor, al primogénito, a Aarón, para criticar a Moshe. ¿Por qué? Porque se había casado con una mujer cushita, como dije antes. O sea, por su elección de pareja. Y ahí Dios se enojó mucho. Pero con ella más que con Aarón. ¿Por qué? Porque fue la que lideró el chisme, porque siendo mujer su juicio era considerado más grave, o porque sabía más de lo que decía y metió el dedo en una herida familiar. La verdad no lo sé. Lo único que sé que el castigo fue fuerte, lepra. Y Moshe, que supuestamente era el blanco de las críticas, pidió por ella. Dios, cúrala por favor, pidió. Ese momento nos muestra algo muy humano. Una familia de líderes que también tiene envidias, celos, tensiones y heridas internas. No son perfectos, pero en el fondo se cuidan. Y Aarón, el hermano que será el primer sumo sacerdote de Israel, también tuvo lo suyo. Es un hombre querido, pacificador, pero que cuando Moshe subió al monte Sinaí, terminó haciendo el becerro de oro. O sea, lidera la peor idolatría del pueblo. ¿Y qué hizo Moshe? Rompió las tablas. ¿Y qué hizo Dios? Perdonó a Aarón. Otra vez aparece esta contradicción. El hombre que representa la fe y comete una traición espiritual. Pero sigue en su rol. ¿Por qué? ¿Por ser hermano de Moshe? ¿Porque el pueblo lo quería? ¿O porque su rol como mediador era irreemplazable? Amigos, resumiendo, la familia de Moshe está llena de luces y sombras. Su madre era brillante pero invisible. Su hermana fue profetisa y criticona. Su hermano fue sumo sacerdote y fabricante de ídolos. Y él, nacido de uniones familiares que luego serían prohibidas, termina siendo el más cercano a Dios. Es como si Dios dijera, no necesito familia perfectas, necesito gente valiente. Lindo, ¿verdad? Ahora, para terminar, vamos a tocar un tema que muy pocos conocen, los hijos de Moshe. Amigo, amiga, ¿sabían que Moshe tuvo al menos 2 hijos? Sí, sé que para muchos suena raro porque casi no se los menciona. Les cuento que en Éxodo se nos dice que se llamaban Gershón y Eliezer. Y eso es todo. Punto. No tienen un rol en la historia, no lideran, no profetizan, no heredan nada. No son como los hijos, por ejemplo, de Abraham, ni como los de Jacob, ni como los de incluso Aarón, que fueron los primeros sacerdotes. Los de Moshe, nada. Casi como que si no hubieran existido.
Y eso a mí por lo menos me generó preguntas. ¿Por qué Moshe, el gran líder, el hombre de Dios, el que hablaba con el Creador cara a cara, no dejó un legado familiar fuerte? ¿Por qué sus hijos no fueron parte activa del liderazgo del pueblo? ¿Qué pasó ahí? ¿No estaban preparados? ¿No quisieron? ¿No fueron aceptados por el pueblo? ¿O simplemente Moshe eligió dejar su legado en el pueblo y no en su sangre? Vamos a ver algunos detalles. El primer hijo, Gershón, su nombre ya nos dice algo raro. Gershón viene de la raíz ger, que ¿saben lo que significa? Extranjero. ¿Por qué Moshe lo llamó así? Porque dijo, fui forastero en tierra ajena. Un hijo que desde el nombre ya carga con la sensación de no pertenecer. Esto demuestra que no fue nombrado ni con alegría ni con esperanza. Fue nombrado con nostalgia y desarraigo. Eso ya nos dice mucho del estado emocional de Moshe en el momento que lo tuvo, ¿verdad? El segundo hijo, Eliezer, es un poco más esperanzador. Su nombre significa mi Dios es ayuda, porque Moshe dijo que Dios lo había salvado del faraón. Entonces, entre los dos nombres tenemos un contraste. Uno expresa tristeza por el exilio y el otro gratitud por la protección. ¿Será que Moshe proyectó en sus hijos su propio viaje espiritual? Amigos, la historia sigue. Cuando Yitro, su suegro, trajo de vuelta a Tzipora con sus hijos, Moshe ya estaba en pleno liderazgo. Y después de eso, silencio total. Los hijos no están con él en el monte Sinaí, durante la entrega de la ley, en los episodios del desierto, ni siquiera cuando el pueblo se rebela, nada, absolutamente nada. Moshe, el hombre más importante de toda la Biblia hebrea, no dejó herederos reconocidos. Sus hijos, se podría decir, se diluyeron. Como su esposa, como si la historia oficial de Moshe solo tolerara una figura, la del profeta solitario. Sin familia, sin legado, solo el recuerdo de un líder que dio todo por los demás, incluso su propia historia familiar. Así que cuando uno se sienta a leer la Biblia y busca héroes perfectos, familias ejemplares y finales felices, se choca con estos casos. Moshe tuvo una esposa que lo salvó, unos hijos que no trascendieron, una madre que lo lanzó al agua, un hermano que lo traicionó y una hermana que lo criticó. Y aún así, amigos, Dios lo eligió, porque en el fondo no era perfecto, pero era fiel. Y tal vez ese sea el mayor secreto de todos. ¿Les gustó? Espero que sí. Shalom, amigos.